Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 70 de Fútbol para Crecer, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado en Leeds entre el local, los blancos del señor Marcelo Bielsa, frente al Southampton. 3-0, pero detalles y cuestiones que son totalmente distintas en el fútbol inglés con respecto al fútbol sudamericano. Vamos a los detalles. El primer detalle es: el otro día, en el anterior encuentro de local, se había perdido, el Leeds había perdido. Se le echó gran parte de la culpa al campo de juego. Nosotros siempre decimos que las situaciones, por más adversas que sean, siempre son de la misma forma para ambos equipos. Entonces, no es argumento de culpa que tenga el campo de juego si se perdió. O sea, se perdió porque el rival hizo mejor las cosas, porque fue menos malo que el que no ganó. Y no es porque se perdió por el campo de juego, se perdió por el árbitro. Ahora vamos a entrar en el detalle del árbitro. El campo de juego estaba tan malo como en la última derrota de local del Leeds, donde nada, los medios, todo el mundo hablaba del campo de juego. Ahora se ganó 3-0, contundente, frente a un rival difícil que venía de empatarle al Chelsea, un rival en ascenso que desde que cambió de técnico pasó a tener un técnico de alta jerarquía, con mucha experiencia, a la altura del plantel que, a nuestro entender, siempre lo dijimos en esta Premier, es el equipo con mejor plantel, o sea, más reforzado, con mejores o más importantes nombres, jugadores determinantes, la mayoría de ellos todos de selección, como en varios de los equipos grandes de Inglaterra. Pero bueno, el técnico en su momento no tuvo que dar un paso al costado porque no lo acompañaban los resultados, pero por propia incapacidad, o sea, falta de experiencia. Por haber jugado bien no quiere decir de que se sea un buen director técnico. Bueno, ahí está el claro ejemplo. El claro ejemplo fue el del técnico que era del Chelsea, que fue ídolo, es ídolo en los Blues, pero tuvo que venir un entrenador de jerarquía como para hacer una seguidilla de victorias y de grandes partidos, y se notó la mano del entrenador. Ya hubo un cambio táctico en el juego del Chelsea, y este Southampton, que el equipo de Bielsa le ganó 3-0 contundente, le empató 1-1 y lo pudo haber ganado el Southampton al Chelsea. Es un rival muy peligroso el Southampton, que maneja muy bien los tiempos, supo estar al principio de esta liga entre los primeros 4 clasificados para Champions, pero bueno, era muy prematuro, muy temprano hablar de un candidato, de un potencial candidato al título en aquel momento. Pero sí, durísimo rival. De hecho, bueno, de no haber ganado el Leeds, quedaba 3 posiciones abajo, y uno de los que lo superaba era el Southampton precisamente. Entonces, rival directo de la mitad de la tabla. ¿Qué podemos decir del campo de juego? Nada, habrá que solucionarlo, habrá que hacer los retoques que corresponda a la gente idónea en la materia, pero no es razón, no es excusa para con el resultado del partido o el juego del equipo. Eso en primer lugar. En segundo término, el tema del árbitro. ¿Por qué dijimos al principio la gran diferencia entre Sudamérica, nosotros los sudamericanos, y los ingleses? Una acción de juego donde el árbitro cobró penal. El árbitro cobró penal. Y en la rápida, adentro del campo de juego, estoy totalmente seguro, que de la posición que tenía el árbitro, por cómo se dio la jugada, que era penal, que cobró penal porque por eso lo cobró. Y ahí actuó el VAR. Y para eso creemos que está el VAR. Para las cosas que no puede ver el árbitro. No para el finito por 1 milímetro estar habilitado.
Y en esto el fútbol inglés está cada vez aceitándolo de mejor manera y cada vez interviene menos el VAR, salvo para ocasiones donde puede haber duda. Acá, ante el reclamo, concretamente de Llorente, que le aseguraba al árbitro que no lo había tocado, y efectivamente fue así porque cuando se va al VAR en la revisión se nota que Llorente no saca la pierna, el árbitro pidió VAR contra lo que él había cobrado. Esto en el fútbol no es muy común, no es muy común. ¿Llega a pasar eso acá en Sudamérica? Bueno, pobre árbitro, pobre árbitro. La cuestión es que se revisó en el VAR esa jugada y efectivamente Llorente no había sacado la pierna. Se ve claramente cómo se tira, va el joven delantero de 19 años, bastante pícaro por cierto, bastante pícaro. Se ve que algo de sangre latina debe tener, porque hizo una jugada típica de nosotros, que vamos y nos tiramos y que vamos contra el defensor a sacar ventaja, entre comillas. Son esas ventajas que rinden en el momento, pero que a largo plazo no nos dan frutos, porque por algo el fútbol sudamericano no tiene campeones mundiales desde hace una cantidad de años, no tiene equipos campeones, clubes campeones en Mundial de Clubes. De hecho, ahora el último campeón fue nuevamente el Bayern Múnich, y la final la jugó contra un equipo mexicano. O sea, no aparecen los sudamericanos, lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces, en esto también hay cuestiones de mercado, valores, todo sensacional. Pero llevándolo a lo que es la diferencia, la gran diferencia que hay entre el fútbol inglés, la mentalidad, la forma en que se manejan las cosas con respecto al fútbol sudamericano, tenemos un abismo. Y vamos a seguir con los detalles del árbitro. Hay otra jugada que cualquier árbitro en Sudamérica hubiera cobrado penal. Penalazo a Rafinha, que se tira como buen brasileño, revolcándose, agarrándose la tibia, el tobillo, casi termina dentro del arco cuando rodó, después de lo que aparentemente había sido una terrible patada del central que quiere contrarrestar la jugada de gol que había tenido precisamente Rafinha, o que tuvo Rafinha. Se ve claramente en el VAR, el árbitro no lo cobra, le reclaman, obviamente, se va al VAR y se ve perfectamente que no tiene ningún tipo de contacto con la pierna de Rafinha, el defensa del Southampton. Así que otra virtud más de este árbitro que no termina acá. Vamos a seguir con el árbitro. Otra virtud, el tema de los reclamos. Nosotros a los jóvenes sudamericanos en nuestra escuela y en los equipos que dirigimos, estamos cansados de decirle: no presten atención al árbitro, no se enfoquen en los errores del árbitro, enfóquense en el partido. Y eso entendemos que es el camino. De hecho, bueno, en Europa funciona de esa manera y por algo, a ver, son campeones del mundo, son campeones de clubes, de selecciones, difícilmente aparece como campeón otra selección u otro equipo que no sea un europeo. Otras formas de entender, interpretar los reglamentos. Hay alguien que cobra y hay un reglamento. Y para eso está esa persona que cobra. O sea, independientemente que se equivoque o no se equivoque. ¿Se puede equivocar? Sí, por supuesto. El 70% de lo que sucede en una cancha, el árbitro lo cobra bien. Y hay un 30% donde se equivoca o hay diferentes visiones con respecto a esa jugada que no cobró por considerar al árbitro en ese momento de que no fue falta, por ejemplo. Entonces, para el jugador, depende del lado en que se esté, si se es de un equipo o si se es del otro, es fácil echarle la culpa al árbitro. O sea, es muy fácil jugar al fútbol pensando en que si me meten un gol, la culpa del árbitro, si no me cobran, la culpa del árbitro, siempre la culpa del otro. Entonces, esa es la más sencilla y esa es la que tratamos de inculcarle a nuestros jóvenes deportistas
en que no se enfoquen en los errores del árbitro. Jueguen al fútbol, concéntrense en lo que sucede entre el balón, ustedes y el rival. El árbitro es un espectador de lujo que está para administrar lo que interpreta en función de lo que sucede con un reglamento que lo respalda. Después se puede equivocar, lo puede aplicar mal, puede no tener tan claro el reglamento, puede haber no jugado al fútbol ese árbitro, que muchas veces sucede, y no es lo mismo un árbitro que haya jugado al fútbol que un árbitro que no jugó al fútbol. Entonces, nada, es muy fácil echarle la culpa al árbitro. Entonces, jóvenes que se están iniciando en el fútbol y los que ya están dentro del fútbol, préstenle atención a lo que sucede en el juego, sacando de todo foco al árbitro. No van a ganar ni a perder por el árbitro, van a ganar o a perder por lo que ustedes individualmente y como equipo hagan con respecto al juego. Como veníamos diciendo, bien el árbitro, muy bien el árbitro, impecable en todo el desarrollo del partido. Primer tiempo que fue parejo, que cualquiera de los dos pudo haber convertido. De hecho, el Southampton tuvo un par de oportunidades donde Meslier, sobrio, como arquero de selección, que le llegan 1 o 2 veces por tiempo y responde como debe responder un arquero distinto. Como lo venimos diciendo programa tras programa, Meslier para nosotros es el futuro goalkeeper de la selección francesa. Hoy lo disfruta el Leeds, hoy el recorrido en su juventud, en su presentación en primera de Premier, la está haciendo con el Leeds, tiene futuro de equipo muy grande, probablemente de Inglaterra también. Y bueno, cuando arranca el segundo tiempo, a los 47, Bamford, con un excelente pase de Tyler Roberts. Me encanta porque en la presentación táctica que se hizo acerca del Leeds, se presentó un posicionamiento táctico que se utiliza muchísimo en el hockey hierba, que le dicen, en cancha de agua, donde es muy vertical, muy rápido y se juega el golero 1, 3, 3, 3, 1. O sea, 3 líneas de 3, un delantero y el golero, el goalkeeper. Esa es la presentación táctica que hizo el Leeds, que hizo el señor Bielsa. Espectacular por donde se la mire, porque cambió dibujo táctico por primera vez en 25, 26 fechas, si bien esta era una que se adeudaba de la primera ronda, pero en todas las presentaciones es la primera vez donde el esquema táctico pasó a ser 1, el goalkeeper con Meslier, 3, 3, 3, 1. La primera línea de 3, Ailín a derecha, Llorente y Cooper. Delante de ellos, Dallas, Struij y Clich. Y delante de esta línea media de 3, Rafinha a derecha, Tyler Roberts y Harrison. Arriba el delantero, el 9 goleador, Bamford. Entonces, con este dibujo táctico dentro del campo de juego, estos jugadores están muy bien entrenados por el maestro, el señor Bielsa. Fíjense que el pase se lo hace Tyler Roberts a Bamford, jugando detrás del 9, que es una posición que decimos que tácticamente es para otro 9. que tenga ese conocimiento que hay que tener del área del rival. Bueno, hermoso pase entre líneas, entre comillas, porque
Ahí está, el Southampton está jugando un fuera de juego donde Bamford se posiciona muy bien, le marca el pase a Tyler Roberts, este se lo pone, entra hacia el área y a pierna zurda, cambiando de palo al palo izquierdo del golero, entra por el lado izquierdo del ataque, andarivel interior izquierdo del ataque, cruza al palo izquierdo del goalkeeper, hermoso gol de goleador. Y bueno, nada, mérito para el esquema táctico y mérito para Bamford, que está demostrando que efectivamente es un gran 9 goleador. Luego, a los 78, Dallas, con una jugada que nos hizo acordar a un jugador brasileño que era determinante en el área. Ese jugador brasileño, ahora se los nombro, es el señor Romario, la cortita de Romario. Romario tenía una de las tantas virtudes que tenía, era pegarle con muy cortito recorrido a la pierna, pegarle a la pelota, al balón, y sacar el semipuntazo o puntazo. Bueno, Dallas hizo esa clase de gol. Gran jugador Dallas, gran definición, nada que hacer para el goalkeeper del Southampton. Y bueno, 2-0 y el partido que ya se empezaba a acomodar para los blancos. Luego, desde un tiro libre, nuevamente un gol de acción a balón parado de ABP, esta vez de tiro libre semifrontal al arco. Rafinha desde unos 32 metros aproximadamente. Hermoso tiro libre, golazo. Bueno, no hay que decir que, no hace falta decir que Rafinha es el mejor jugador a pelota quieta, a balón quieto que tiene el Leeds hoy, y que bueno, el señor Bielsa lo utiliza tanto para corners como la mayoría de las ABP que hay a favor del Leeds. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir. Se viene un partidazo el domingo frente al Aston Villa, perdón, el sábado frente al Aston Villa. Nosotros nos vemos el próximo lunes 1 de marzo en Lo que nadie te contó, acerca precisamente del encuentro disputado entre Leeds y Aston Villa, donde el golero, el goalkeeper, es nuestro querido, para nosotros, el arquero número 1 de la Argentina en el día de hoy, el señor Emiliano Dibu Martínez. Nos vemos, buen fin de semana.